Hola, presentamos ahora el tema 5 de ética fundamental. Aquí vamos a estudiar la conciencia moral. Ahí vemos los distintos apartados de que se compone este tema. El primero es el relativo al papel de la conciencia en la educación moral y en el juicio ético. Por conciencia moral debemos entender la necesaria mediación subjetiva de la moralidad. Por razón de su fuerza obligante y manifestativa, ejerce una función mediadora la conciencia entre la realidad, que sería un valor objetivo, y la situación personal, que sería la dimensión subjetiva. Por lo tanto, podemos definir también la conciencia moral como esa función subjetiva de mediación en la moralidad. El sujeto siempre se inserta a la hora de obrar en el proceso de moralidad que hemos visto en temas anteriores. En este sentido, hay que hablar en el siguiente apartado de las desviaciones de la conciencia moral. Y esas desviaciones pueden ser de dos tipos. Una es el maximalismo y otra es el minimalismo. En cuanto al maximalismo, sostiene que la conciencia humana es una facultad capaz de crear los valores morales, es decir, los valores serían creados por el sujeto. En cambio, el minimalismo sostiene lo contrario, que la conciencia sería un mero reflejo o repetición del orden objetivo de la moralidad. Para estos, la conciencia moral es algo peligroso y su función es la de mera repetición u obediencia de lo que es la norma objetiva, el orden moral objetivo. La genuina actuación de la conciencia moral, sin embargo, se sitúa equidistante entre esas dos desviaciones, entre la creación y el simple reflejo del orden moral objetivo, el minimalismo. La conciencia moral es el lugar donde se manifiestan los valores morales a la persona, donde se hace la aplicación a las situaciones concretas. De tal manera que los valores morales no son creados por el sujeto, sino que son descubiertos por él mismo y pertenecen a un orden moral que sería el axiológico. Conciencia psicológica y conciencia moral. Aquí hay que distinguir entre la conciencia psicológica y la conciencia moral. Mientras que la conciencia psicológica es una conciencia testimonio, la conciencia moral es una conciencia juez, por lo tanto ejerce una función valorativa. La conciencia moral, a diferencia de la psicológica, que es meramente de testimonio. ¿Cuál es la doctrina de la Iglesia Católica sobre la conciencia? Pues en el Concilio Vaticano II, en el número 16, como podéis ver ahí en pantalla, establece que la dignidad de la conciencia moral del hombre es algo inviolable. Concretamente dice que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario íntimo del hombre, en el que el hombre se siente a solas con Dios, su creador, cuya voz resuena en lo más íntimo de la conciencia. Gaudium et Spes también. Y por último vemos los criterios relativos al dictamen de conciencia. Para que la conciencia moral, no la conciencia psicológica, sino la moral, que es una conciencia juez, funcione como una norma interiorizada y pueda constituir la última instancia de moralidad o de apelación a la que es preciso acudir en la ética, es preciso que se den tres condiciones. La primera es la rectitud. ¿Qué significa la rectitud? Una conciencia recta es la que actúa con la autenticidad de la persona. Por tanto, sería sinónimo de autenticidad. El segundo criterio sería el de verdad. La conciencia verdadera actúa de acuerdo con la verdad moral objetiva. Aunque también es cierto que una conciencia recta, aunque errónea, también obliga, como decía Santo Tomás de Aquino. Y por último, la certeza. La conciencia moral ha de actuar con certeza, pero es suficiente que se actúe con una certeza moral práctica. Gracias.